Clara y su hija, Sofía, llegaron a la antigua casa de su abuela, una construcción que había permanecido en la familia durante generaciones. El aire estaba cargado de nostalgia, y Clara no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en su madre, que había fallecido recientemente. La casa, con sus paredes desgastadas y los muebles cubiertos de polvo, parecía murmurar historias del pasado, como si cada rincón albergara secretos que nunca se atreverían a contar. Sofía, con sus grandes ojos curiosos, exploraba con entusiasmo cada habitación, saltando de un lugar a otro con la energía de un rayo. «Mamá, mira esto», exclamó, señalando una ventana con vista al jardín desbordante de flores silvestres. Clara sonrió, intentando ocultar su preocupación. Sabía que este cambio era necesario, pero el peso de la pérdida la acompañaba. Mientras empezaban a desempacar, Clara se preguntó si podrían hacer de esta casa su hogar, a pesar de las sombras del pasado. En su corazón, deseaba que Sofía pudiera encontrar alegría en este nuevo lugar, pero la tristeza la envolvía como un manto pesado. La casa se sentía viva, como si estuviera esperando a que las risas de Sofía la despertaran de su letargo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Clara se sentó en el viejo sillón de la sala, contemplando el fuego que chisporroteaba en la chimenea. La calidez del hogar contrastaba con el frío que la envolvía. Su mente vagaba entre recuerdos y esperanzas, y una pregunta persistía en su mente: ¿sería posible sanar en este lugar? Con el crujido de las tablas del suelo, la casa parecía responderle, recordándole que, aunque el pasado era doloroso, el futuro aún estaba por escribirse. Al día siguiente, Clara decidió que era hora de explorar el ático, un lugar que siempre había estado prohibido durante su infancia. Con una linterna en mano y la curiosidad de Sofía a su lado, subieron las escaleras crujientes que conducían al espacio polvoriento. El aire era denso y cargado de historia, cada objeto parecía contar una historia olvidada. El ático estaba lleno de cosas viejas, maletas, muebles cubiertos de sábanas blancas y una multitud de cajas apiladas. Sofía, emocionada, comenzó a abrir una de las cajas, sacando juguetes y libros que habían pertenecido a su madre. Clara sintió una punzada de nostalgia, pero rápidamente intentó mantener el enfoque en el presente. De repente, Sofía dio un grito de alegría. «Mira, mamá», exclamó, sosteniendo una hermosa muñeca de porcelana con un vestido de encaje amarillento. Sus ojos grandes y oscuros parecían brillar a la luz de la linterna. Clara se acercó, sintiendo una extraña mezcla de fascinación y desasosiego al observar la muñeca. «Se llama Donna Rosa», dijo Sofía, con una sonrisa radiante. Clara, aunque cautivada por la belleza de la muñeca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la mirada de Donna Rosa que la inquietaba, como si la muñeca conociera secretos oscuros que aún no estaban listos para ser revelados. A pesar de sus reservas, Clara decidió no discutir. «Está bien, pero debes tener cuidado con ella», le dijo a Sofía, mientras su hija abrazaba a la muñeca con alegría. En ese momento, Clara no podía imaginar que esta simple muñeca traería consigo un legado de dolor y misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Los días pasaron y Donna Rosa se convirtió en la compañera inseparable de Sofía. La muñeca, que había encontrado en el ático, parecía haber cobrado vida en el corazón de la niña. Cada mañana, Clara escuchaba risas provenientes del cuarto de Sofía, mientras su hija jugaba con su nueva amiga. Sin embargo, una inquietante sensación se apoderaba de Clara. A menudo notaba que la muñeca había cambiado de posición o que había objetos en la habitación de Sofía que parecían haber sido movidos. Una noche, mientras Clara se preparaba para dormir, escuchó murmullos suaves provenientes de la habitación de Sofía. La curiosidad la llevó a asomarse, y su corazón se detuvo al ver a su hija sentada en la cama, hablando en voz baja con Donna Rosa. Aunque la conversación parecía inocente, una sensación de incomodidad la invadió. Sofía se volvió hacia su madre con una sonrisa, pero había algo en su mirada que no era el mismo brillo alegre de antes. «¿De qué están hablando, cariño?», preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Sofía, con una expresión de alegría en su rostro, respondió: «Donna Rosa dice que quiere que la llevemos al jardín mañana. Dice que hay algo mágico allí».
Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tipo de magia podía estar hablando una muñeca? A medida que pasaban los días, Clara comenzó a notar más signos extraños en la casa. Objetos que se perdían y reaparecían en lugares inusuales, susurros que parecían seguirla en la oscuridad, y la sensación de ser observada. Cada noche, soñaba con una sombra que se deslizaba entre las paredes, una figura oscura que se reía suavemente. Era un sueño inquietante, y despertaba con el corazón acelerado, preguntándose si había hecho bien en dejar que Sofía mantuviera la muñeca. Cuando Clara finalmente decidió investigar un poco sobre la historia de Donna Rosa, sintió una oleada de determinación. Necesitaba entender lo que había traído a su casa. Sin embargo, a medida que se sumergía en los misterios del pasado, Clara se dio cuenta de que cada respuesta solo parecía abrir más preguntas. ¿Qué había detrás de la muñeca que había capturado la atención de su hija? ¿Era realmente solo un juguete, o había algo más oscuro acechando en su interior? Determinado a entender la conexión entre Donna Rosa y los sucesos extraños que la rodeaban, Clara comenzó a investigar en la biblioteca local. Después de varios días de búsqueda, encontró un viejo diario que había pertenecido a su abuela. La letra, aunque un poco desgastada, era clara y legible. Clara se sentó en una mesa, sintiendo la carga de la historia familiar en sus manos. Las páginas del diario revelaron que Donna Rosa había sido un regalo de la madre de su abuela, una mujer que había perdido a su hija pequeña en un trágico accidente. Desesperada por consolar su dolor, la madre había creado la muñeca como un recuerdo de su hija, llenándola de amor y lágrimas. Sin embargo, las historias de la familia contaban que la muñeca había traído consigo una maldición, una conexión con el más allá que nunca debió existir. Las páginas siguientes hablaban de sucesos extraños que habían ocurrido en la casa después de que la muñeca llegó. La abuela de Clara había experimentado visiones y susurros que la atormentaban por la noche, y varios miembros de la familia habían sufrido tragedias inexplicables. Una serie de muertes prematuras y enfermedades misteriosas azotaron a aquellos que habían tenido contacto con Donna Rosa. La voz de su abuela resonaba en su mente: la muñeca no es un juguete. Ella guarda un poder oscuro que puede consumir a quienes la rodean. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra del diario parecía un eco de las advertencias que había ignorado hasta ahora. ¿Sería Sofía la próxima víctima de esta maldición? En medio de sus pensamientos, un recuerdo se deslizó en su mente. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, había mencionado a unos amigos que venían a visitarla. Clara había pensado que era solo parte de la imaginación de su hija, pero ahora esa idea se sentía como un grillete que la ataba a una verdad aterradora. Con el corazón pesado, Clara supo que debía hacer algo. No podía permitir que Sofía siguiera cerca de Donna Rosa. La muñeca había traído consigo más que solo un juguete, había despertado un legado de dolor y tragedia que debía ser detenido antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿cómo protegería a su hija de una fuerza que parecía estar más allá de su control? Susurro del viento afuera. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de enfrentar a una criatura del más allá. A medida que miraba la muñeca, sintió una extraña conexión, como si estuviera atrapada en un trance. He encontrado el diario de mi abuela, continuó, sintiéndose más segura. Sé lo que le ocurrió a tu creadora. Sé que has traído dolor a nuestra familia. En ese momento, algo inusual sucedió. La muñeca pareció moverse ligeramente, como si se ajustara en su lugar. Clara contuvo la respiración, sintiendo que la atmósfera en la habitación se volvía pesada y densa. Una sombra cruzó la pared, y Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Por qué no me dejas en paz?, preguntó, su voz apenas un susurro. En respuesta, una brisa helada pasó por la sala, y Clara sintió que las luces parpadeaban. La muñeca permaneció inmóvil, pero Clara sabía que la respuesta a su pregunta no era fácil de encontrar. Era como si Donna Rosa guardara un secreto profundo, algo que ni ella ni su hija debían descubrir. Desesperada, Clara decidió que debía deshacerse de la muñeca. No permitiré que lastimes a Sofía,
dijo, con firmeza. Su resolución se fortaleció al pensar en la inocencia de su hija. Sabía que había llegado el momento de actuar, y que, sin importar el miedo que sintiera, debía proteger a su pequeña. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse para llevar la muñeca al jardín y enterrarla, escuchó un leve susurro. «No puedes irte, no puedes dejarme». Era la voz de Sofía, que había aparecido en el umbral de la puerta, con sus ojos aún llenos de sueño, pero una expresión de seriedad que Clara nunca había visto antes. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó su hija, mirándola fijamente. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía nunca había estado interesada en la muñeca de esa manera. Clara comprendió, con horror, que Dona Rosa ya había comenzado a influir en su hija. «Voy a deshacerme de ella», respondió Clara, intentando mantener la calma. Pero Sofía dio un paso adelante, sus ojos profundos se llenaron de tristeza. «No, mamá. Dona Rosa es mi amiga. No puedes hacerle daño». La tensión en la habitación aumentó. Clara sabía que su hija no estaba en su sano juicio. «Sofía, escúchame. No es lo que piensas. Ella no es buena para ti», dijo, pero Sofía solo negó con la cabeza, su expresión de desesperación palpable. La atmósfera en la sala era tensa, y Clara sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Sofía, con su pequeña figura en el umbral, parecía una niña perdida, y la muñeca en la mesa parecía cobrar aún más vida bajo la mirada de su hija. Clara sabía que debía actuar, pero la conexión entre Sofía y Dona Rosa la dejaba paralizada. «Escúchame, Sofía. La muñeca puede parecer inofensiva, pero su historia está llena de oscuridad. Tu abuela sufrió mucho por ella, y no quiero que tú pases por lo mismo», dijo Clara, tratando de razonar con su hija. Sin embargo, la mirada de Sofía se endureció, y su voz adquirió un tono que la madre no había escuchado antes. «Dona Rosa no quiere hacerme daño, mamá. Ella me quiere ayudar», replicó Sofía, su tono lleno de convicción. Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No podía comprender cómo su hija había llegado a tal conclusión. «Pero, cariño, no sabes lo que está en juego. Necesitamos deshacernos de ella, antes de que sea demasiado tarde», insistió Clara, sintiendo que cada palabra se convertía en un grito desesperado. En un instante de claridad, Clara recordó algo que había leído en el diario. La muñeca no solo había estado presente en la vida de su abuela, sino que también había creado una conexión especial con cada niño que la poseía. Aquella conexión, aunque parecía inofensiva, podía volverse peligrosa. Sofía, aún mirando a Dona Rosa, comenzó a murmurar palabras que Clara no entendía. La voz de su hija sonaba casi como un canto, un eco que resonaba en el aire. «Dona Rosa dice que tengo que ser fuerte, que no debo dejar que nadie me separe de ella». Clara se dio cuenta de que había perdido el control. La muñeca había tejido su influencia en la mente de Sofía, y cada día que pasaba, la niña se alejaba más de la realidad. «Sofía, por favor, mira lo que está pasando, necesitas escucharme». Clara suplicó, pero sus palabras se perdieron en el aire. Con un impulso repentino, Clara se acercó a la muñeca y la levantó. La mirada de Sofía se tornó furiosa, y Clara sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué estás haciendo?», gritó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. «Voy a deshacerme de ella». «No puedes entender, pero esto es lo mejor», dijo Clara, llevándose la muñeca hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, sintió una fuerza extraña que la detuvo en seco, como si una mano invisible la empujara hacia atrás. La muñeca pareció vibrar en su mano, y Clara sintió que estaba a punto de perder la batalla. La presión en el aire se volvió palpable, y Clara se sintió atrapada en un torbellino de emociones y sensaciones extrañas. Con un esfuerzo, logró avanzar hacia la puerta, mientras Sofía gritaba: «Mamá, no. Dona Rosa es mi amiga». Clara miró a su hija, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Sofía, tú no comprendes. La muñeca no es lo que parece.
Necesito que entiendas que ella puede lastimarte, dijo Clara, sintiendo que su voz temblaba. Te estoy diciendo que no lo hagas. Sofía gritó, su tono lleno de desesperación. Clara sintió que su corazón se rompía al ver a su hija tan angustiada. Pero en ese momento, algo dentro de ella se encendió. No podía dejar que el miedo dominara su corazón. Si Dona Rosa realmente te quiere, entonces no debería importarle que me deshaga de ella, retó Clara, su voz firme. En respuesta, la muñeca pareció cobrar vida de una manera inquietante. Sus ojos negros parecían brillar, y Clara sintió una presencia oscura llenando la habitación. Era como si la muñeca estuviera desafiándola. No puedes hacerlo, no te atrevas. Sofía suplicó, y el terror en su voz hizo eco en las paredes de la sala. Clara sintió un impulso de regresar, de rendirse, pero la imagen de su abuela, sufriendo por la muñeca, la mantuvo firme. Decidida, Clara sostuvo a Dona Rosa con ambas manos y gritó, no tienes poder sobre mí ni sobre mi hija, la liberaré de ti. En ese instante, el aire se volvió aún más frío, y Clara sintió que la muñeca intentaba escabullirse de sus manos, como si tuviera vida propia. De repente, una luz brilló en la habitación, iluminando el rostro de Sofía. Clara parpadeó, y cuando volvió a mirar a su hija, vio que la expresión de Sofía había cambiado. Era como si una sombra hubiera caído sobre ella. La voz de Sofía se volvió más profunda, casi como un eco lejano. No puedes llevarme, mamá. Dona Rosa es parte de mí ahora. El horror se apoderó de Clara al escuchar esas palabras. En un impulso desesperado, soltó a Dona Rosa, que cayó al suelo. El impacto resonó en la habitación, y el silencio que siguió fue abrumador. Clara sabía que había cruzado una línea. La muñeca, en su caída, pareció emitir un suave susurro, y la conexión entre ella y Sofía se volvía más fuerte. No puedo dejar que esto continúe, debo liberarte. Clara gritó, pero la incertidumbre en su corazón creció. No sabía si podría salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Clara, sintiendo el peso del horror y la urgencia en su pecho, se dio cuenta de que debía tomar una decisión definitiva. La muñeca, a sus pies, parecía emanar una energía oscura que la atraía, pero su amor por Sofía era más fuerte. No puedo dejar que la manipulación de Dona Rosa te consuma, Sofía, dijo, su voz firme, aunque temblorosa. Con un profundo suspiro, Clara se arrodilló y tomó la muñeca nuevamente en sus manos. Si hay alguna parte de ti que todavía es humana, escúchame. Debemos romper esta conexión, exclamó, sintiendo que cada palabra que decía resonaba en la habitación. A medida que hablaba, comenzó a recordar el amor que su abuela había puesto en la muñeca, la dedicación que había significado para ella. Dona Rosa, yo sé que eres parte de nuestra historia, pero esto se ha vuelto demasiado oscuro. Te liberaré de este dolor, de esta maldición. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento helado llenó la habitación. Sofía, en medio de la tormenta emocional, se abrazó a sí misma, pero Clara sabía que su hija estaba luchando contra la influencia de la muñeca. Sofía, concéntrate en mí, recuerda los momentos felices que hemos compartido, el amor que tenemos. La voz de Sofía empezó a desvanecerse, y la expresión de su rostro cambió, como si estuviera despertando de un profundo sueño. Mamá, ayúdame, gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y claridad. Clara sintió que había un rayo de esperanza, un hilo del cual podía tirar para rescatar a su hija. Dona Rosa, ya basta. Clara gritó, levantando la muñeca con ambas manos. Te devolveré a la paz, te libero de esta maldición. En ese instante, la muñeca emitió un grito escalofriante, un eco que resonó por toda la casa, y la conexión entre ella y Sofía comenzó a romperse. Las sombras en la habitación se disiparon, y el aire se volvió más ligero. Clara sintió que la muñeca perdía fuerza en sus manos, como si toda su esencia oscura se desvaneciera. En un acto final de determinación, la lanzó con fuerza hacia la ventana, donde se rompió en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero en el rostro de Sofía comenzó a brillar una luz, como si la oscuridad que la había envuelto comenzara a disiparse.
Clara se apresuró a abrazar a su hija, sintiendo que la conexión se restauraba. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con confusión, pero también con la calidez del amor que había recuperado. «Estuve tan asustada». «Estás a salvo, mi amor». «Hemos roto la maldición», dijo Clara, sintiendo una oleada de alivio y amor incondicional. En ese momento, supo que, aunque habían enfrentado un oscuro desafío, el amor siempre prevalecería. Juntas, se sentaron en el suelo, abrazadas, dejando atrás el horror y mirando hacia un futuro más brillante. Con el paso del tiempo, Clara y Sofía sanaron las heridas que la experiencia había dejado. Juntas, llenaron su hogar de luz y alegría, creando nuevos recuerdos y dejando atrás el eco de Donna Rosa. La muñeca, que una vez simbolizó el miedo y la oscuridad, se convirtió en una lección de fortaleza y amor. Un día, mientras Clara organizaba el ático, encontró el diario de su abuela. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de recuerdos de su infancia, de risas y amor. Sin embargo, había una entrada que resonó en su corazón: las cosas que amamos pueden convertirse en sombras si no las cuidamos. Clara cerró el diario y miró a Sofía, que jugaba felizmente en el jardín. En ese instante, entendió la importancia de proteger a sus seres queridos y la necesidad de dejar ir lo que no podía ser salvado. A veces, las historias más oscuras pueden enseñarnos sobre el amor y la resiliencia. Con esa lección en el corazón, Clara supo que siempre estarían juntas, listas para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La historia de Donna Rosa se convirtió en un recordatorio de su fortaleza y la unión inquebrantable entre madre e hija, un vínculo que siempre brillarían con luz propia.